Bueno, ahí acaba de iniciar la grabación, entonces lo primero decirles que fitopatología es una palabra compuesta que significa enfermedades de las plantas, ¿cierto? Que proviene de dos términos griegos eh, bien conocidos, ¿cierto? Como fito, que es todo lo que se refiere a plantas, ¿cierto? Eh, y a patos, que tiene que ver con una enfermedad, un padecimiento, un sufrimiento, ¿cierto? Entonces, la fitopatología estudia tanto los organismos y las condiciones del ambiente que ocasionan enfermedades en las plantas, también estudia los procesos mediante los cuales estos factores producen las enfermedades, también estudia las interacciones entre los agentes causales y la planta, y por último también estudia los métodos para prevenir, disminuir el daño o controlar antes y después. ¿Ya? Estas cuatro cosas estudia la fitopatología. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad, tenemos que considerar que el concepto, ¿cierto?, está asociado a un estado, ¿ya? A un estado del funcionamiento de las células o de los tejidos de algún organismo, en este caso el hospedero, ¿cierto? O el organismo hospedante, debido al efecto continuo de otro organismo, ¿cierto? Que en este caso va a ser el patógeno, ¿cierto? O un factor ambiental, ¿ya? Ahí es importante entenderlo. Una enfermedad no solo puede producirse por otro agente biótico, ¿ya? También lo puede producir un factor ambiental. Entonces, más adelante vamos a ver una diferencia entre enfermedades infecciosas o enfermedades no infecciosas, ¿ya? O enfermedades em, abióticas, ¿ya? Y que por lo tanto origina la aparición de síntomas, ¿ya? Que también vamos a observarlo como concepto. Ya tenemos distintos conceptos. El primero que revisamos es fitopatología. El segundo que acabamos de revisar es enfermedad, ¿ya? Tenemos otro que es el organismo hospedero o hospedante, ¿cierto? Tenemos otro que es agente patógeno. Tenemos otro que se llama factor ambiental. Y por último uno que se llama síntomas, ¿ya? Vayan punteando, anotando esos términos, porque cada uno significa una cosa bien especial respecto a la otra. Por otro lado, la enfermedad es un estado que implica cambios anormales, ¿cierto? En la fisiología, en la integridad o en el comportamiento de la planta. ¿Ya? Es cualquier cosa anómala que ustedes puedan observar en la planta va a ser considerado una enfermedad, ¿cierto? Esta planta fisiológicamente está respondiendo distinto, esta planta hormonalmente está respondiendo distinto, algo ocurre, ¿cierto? Tiene que ser algo anormal, algo anómalo, algo que no sea esperado. Solo sabemos que las plantas tienen distintos estados fisiológicos que van a ir cambiando sus, sus funciones fisiológicas, sus funciones metabólicas, y por ende se van a esperar algunos cambios en el comportamiento, ¿cierto? Que se van a deber justamente a su fisiología. Pero cuando nosotros observamos otro tipo de cambio que no es esperado, no es, es anómalo respecto a otras plantas o respecto a otros años que hemos cultivado la misma planta, ¿cierto? Ahí es cuando nos va a llamar la atención y vamos a intentar investigar qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Esto todo parte de la observación. Supongo que, asumo, el profesor Enrique Mundaca les habló mucho de monitoreo, ¿cierto? Que de alguna forma la clave de cualquier análisis de protección y sanidad vegetal, tanto para plagas y enfermedades, va a ser el continuo monitoreo. Si ustedes conocen bien a sus plantas, ¿cierto? Es como con uno mismo, ¿cierto? Si uno se conoce bien a sí mismo, sabe cuándo se va a enfermar, sabe cuándo está medio malito, ¿cierto? Que como que sabe que se va a resfriar, ¿cierto?
Uno tiene que conocer su cultivo, sus plantas, para más o menos entender cómo vienen respondiendo, ¿cierto? A las horas de más sol, a las horas de más frío, ¿cierto? La planta nos está diciendo cosas. Entonces, cualquier cambio anormal en su fisiología, en su integridad, en su comportamiento, en sus cambios hormonales, que puedan conducir a cualquier alteración e incluso muerte de la planta o algunos de sus patógenos, nosotros lo vamos a considerar enfermedad, ¿ya? Entonces esta enfermedad va a ser esto: cambios fisiológicos anormales y mal funcionamiento de células o tejidos, ¿cierto? Debido al efecto continuo, como decíamos, tanto de un organismo patógeno biótico como algún factor ambiental abiótico. Seguimos con conceptos, ¿cierto? Otro concepto fitopatológico importante es el inóculo, ¿ya? Inóculo es cuando el patógeno mismo o alguna parte de él, ¿cierto? Puede iniciar una infección, ¿cierto? Esto es relevante porque, por ejemplo, en el mundo de los hongos, tienen esta particularidad, ¿cierto?, de tener muchas formas de reproducción, ¿cierto? Reproducción sexual, asexual, tanto como reproducción vegetativa. Por lo tanto, de un hongo podemos esperar que una espora sea un inóculo, de un hongo podemos esperar que un trocito de micelio sea un inóculo, ¿cierto? De un hongo podemos esperar que alguna estructura de supervivencia, como un esclerosio, se transforme en un inóculo. Entonces vamos a tener distintos inóculos de un tipo de hongo, ¿cierto? Por otro lado, en las bacterias, lo importante no es la bacteria en sí, sino el número de bacterias que hay. Yo no sé si ustedes conocen un concepto muy interesante en el estudio de la microbiología que se llama unidades formadoras de colonias, ¿cierto? Las bacterias se manejan por unidades formadoras de colonia. Entonces, el inóculo de una enfermedad bacteriana va a ser un número mínimo de individuos que logren sostener una población viable que genere la enfermedad, ¿cierto? O un número mínimo de unidades formadoras de colonias, ¿ya? En este sentido es importante la densidad poblacional, ¿cierto? Más adelante vamos a ver lo que se llama quorum sensing, que es importante también en el mundo de las bacterias, ¿cierto? Que si estamos en masa, nos vamos a comportar distinto que si estamos solos, ¿cierto? Eso ocurre también en los seres humanos y ocurre también en otros organismos como los saltamontes, ¿ya? Que van a responder a su densidad poblacional comportándose de manera más o menos agresiva. Entonces es importante entender que el inóculo va a cambiar dependiendo de qué tipo de organismo estemos observando, ¿ya? Pero en general el inóculo es eso, ¿ya? Es el punto de partida inicial de una enfermedad biótica, eh, que va a corresponder, ¿cierto?, a alguna parte del patógeno o el patógeno en sí mismo, ¿cierto?, en un número, en una densidad poblacional determinada que va a lograr iniciar la enfermedad, ¿cierto? Esto también ocurre en nosotros los humanos, ¿cierto? Nosotros podemos ir a comer en la calle, no sé, algún completo por ahí muy barato, ¿cierto? Está 600 pesos el completo de la esquina. Ah, qué rico. Y no sé, el señor no se lavó bien las manos, ¿cierto? Pero, qué sé yo, no iban suficientes coliformes fecales como para enfermarlo o intoxicarlo, ¿cierto? A lo más le dio una indigestión, ¿cierto? Y se sintió un poco enfermo, mal del estómago y ya está, se toma una agüita de hierba y se le va a pasar, ¿cierto? Su digestión va a poder continuar normal. Después de una indigestión, claramente, ¿cierto? Pero ahora, si ese número de coliformes fecales era mucho mayor, ¿cierto? Usted hasta se puede morir, ¿ya? Entonces es importante, qué sé yo, cuando uno consume algo que lleva 1 o 2 días de descomposición, puede ser que nuestro estómago y nuestra microbiota intestinal logren neutralizar, ¿cierto?, poblacionalmente a la densidad poblacional de bacterias,
que no me van a generar la enfermedad. Así a lo mejor un malestar, pero no la enfermedad. Pero si yo consumo algo que está descompuesto más días y va a tener una mayor densidad poblacional de patógenos, entonces yo voy a esperar que posiblemente me vaya muy mal, ¿cierto? Y voy a terminar en el hospital, ¿cierto? Debido justamente a la densidad poblacional del inóculo que se consumió. ¿Ya? En las plantas es exactamente igual. ¿Ya? Dos, tres unidades formadoras de colonia de algún, le estoy dando un número súper somero, ¿ya? De cualquier bacteria, puede ser que no les vaya a generar ningún problema, ¿ya? Qué sé yo, tener en el agua de riego una mínima parte de tal patógeno no les va a generar, ¿cierto?, la enfermedad. Pero si ese número supera cierto nivel, ahí sí. ¿Ya? Entonces aquí también es importante que muchas veces no es la mera presencia del inóculo, sino su densidad poblacional también. O sea, eso lo vamos a estudiar ahora en el famoso triángulo de la enfermedad. Ya, otro concepto importante que tenemos que manejar, ¿ya? Estos conceptos se los dejo punteados porque los tienen que manejar, ¿cierto? Cuando hablen en términos de fitopatología, tienen que hablar con estos términos. Otro término importante es el síntoma, ¿cierto? ¿Qué es el síntoma? ¿Ya? El síntoma, en general, es lo que nosotros observamos, ¿cierto? El cambio en el comportamiento, el cambio en la fisiología, el cambio en el color, qué sé yo, el cambio en la estructura, cualquier cosa que yo observe, pero en el hospedero, ¿ya? Es el hospedero el que va a presentar sintomatología, ¿ya? Yo a la planta la veo marchita, yo a la planta la veo con otro color, yo a la planta la veo eh, muy triste al mediodía, ¿cierto? Entonces, me refiero a marchita, ¿cierto? Yo sé que las plantas no se ponen tristes, al menos no como nosotros, pero se entiende el término. Entonces yo veo a la planta que está presentando cambios en su comportamiento y esos son los síntomas. Mientras que los signos son la manifestación del patógeno en sí, ¿cierto? Yo ya cuando estoy observando partes del patógeno, cuando estoy observando esporulación del patógeno, ¿cierto? Cuando estoy viendo em, en algunos micelios, ¿cierto? O cuerpos fructíferos, ¿ya? Es porque ya de alguna u otra forma la estructura del organismo patógeno se está formando sobre el hospedero y eso es más tardío, ¿cierto? En general, lo que vamos a observar primero son síntomas, ¿cierto? Esta planta está marchita, esta planta tiene una rama que no está produciendo hojas, ¿cierto? Tiene una rama que las flores están todas secas, entonces algo sucede con esta planta, ¿cierto? Esos son los síntomas que yo voy a notar. Y después me acerco, ¿cierto? Me acerco a la planta y observo, qué sé yo, en la base de la rama unos puntitos rojos, ¿ya? O estoy observando una mancha de color blanquecina, ¿cierto? Justo alrededor de las lenticelas, ¿no? O estoy observando a lo mejor un halo, ¿cierto? Clorótico en las hojas. Ahí estoy observando signos, ¿ya? Mientras que el síndrome va a ser la suma de estas dos cosas, ¿cierto? Entonces ustedes cuando hacen el diagnóstico se tienen que basar en el síndrome, ¿ya? Y el síndrome va a ser entonces el conjunto de síntomas y signos. ¿Esto por qué es importante en fitopatología? Porque si yo me baso solo en los síntomas, voy a tener una alta probabilidad de agentes patógenos que produzcan tales síntomas. Por lo tanto, se me hace mucho más complejo hacer el diagnóstico. Y de la otra forma, si yo me baso solo en los signos, voy a tener el problema de que tal vez muchos patógenos generen el mismo signo, ¿cierto?
O hay patógenos que tienen tales signos pero distintos síntomas, ¿cierto? O al revés, patógenos que tienen distintos signos según sea la planta, pero presentan el mismo síntoma, ¿ya? O al revés, presentan el mismo signo en ambas plantas, pero presentan distintos síntomas, ¿ya? Entonces, es ahí cuando se genera la confusión. Por lo tanto, la forma adecuada de hacer un diagnóstico en fitopatología es basándose en el síndrome, ¿ya? Y cómo yo voy a definir un síndrome caracterizando los síntomas que tiene el hospedero y los signos que manifiesta el huésped. Sorry que estaba con un poquito de tos, pero ya está. Ven ahí, ya yo estoy empezando a notar mis síntomas. Espero no perder ni el sabor, ¿cierto? Ni el gusto, que dicen que está todo mal si uno pierde el gusto y el sabor, ¿cierto? Pero todavía siento el aroma a mi café y el sabor a mi café. Bueno, eh, el gráfico que tienen en su pantalla muestra una serie de síntomas y signos que pueden observarse en una planta típica, ¿cierto? Esto es una planta típica de tomate, ¿cierto? Pero en realidad puede eh, mostrar, ¿cierto? Graficar muchos vegetales. Pueden ver a su lado, a ver, a su lado izquierdo, ¿cierto? Una planta sana, ¿cierto? Una planta en estado de fitness, ¿ya? Eh, y por otro lado, a su derecha van a tener una planta enferma, ¿cierto? O una planta en estado de estrés, ¿ya? Eh, así les dejo, les aclaro también que las palabras estrés y fitness son términos ecológicos, ¿cierto? Para definir justamente la fisiología de un organismo, ¿ya? Nosotros cuando estamos estresados es porque nuestra fisiología no está funcionando correctamente, ¿cierto? Y hay un montón de agentes que pueden estresarnos. A la planta también, ¿cierto? Cuando la planta se está enfermando es porque tiene un estrés continuo, ¿cierto? Que le está afectando su comportamiento. Y por ende, cuando la planta está en su mejor estado, ¿cierto? Nutricional, hídrico, homeostático, es porque está en fitness. Nosotros también, ¿cierto? Se habla de estado de fitness cuando hemos tomado suficiente agua, ¿cierto? Hacemos ejercicio, nos alimentamos correctamente, ¿cierto? Nos nutrimos correctamente. Podemos decir que nos sentimos bien, ¿cierto? Llenos de energía, es porque estamos en estado de fitness, ¿ya? Para que se entienda que eso que se utiliza mucho en el mundo del ejercicio, en el mundo de las comidas light y todo eso, son términos que en realidad pertenecen a la ecología, ¿ya? Entonces se utilizan para todo tipo de organismos, ¿ya? Y para que ustedes también los usen correctamente, ¿cierto? Un organismo estresado o un organismo en fitness. Entonces aquí pueden observarlo en esta planta, ¿cierto? Esta planta en estado de fitness está fotosintetizando normalmente, translocando de forma normal, ¿cierto? Sus fotosintatos. Eh, el agua y minerales a través del floema, o sea, del xilema, perdón, eh, se están moviendo correctamente, ¿cierto? La luz es absorbida como corresponde, el dióxido de carbono es absorbido como corresponde, la evapotranspiración sostiene a la planta turgente, los almidones, proteínas, grasas se están, ¿cierto?, acumulando en los órganos de almacenamiento correctamente, ¿cierto? Las hormonas de crecimiento, ¿cierto? De fructificación, de cambios fisiológicos se están sintetizando correctamente, ¿cierto? La planta está creciendo como corresponde. eh,
en un cultivo sano, ¿cierto? Es lo que estamos esperando. Pero cuando ya observamos que hay una marchitez, ¿cierto? Es porque no se está traslocando suficientemente bien, ¿cierto? El agua y las sales a través del xilema, ¿cierto? O si tenemos cambios de color importantes es porque ya no está absorbiendo la luz de la misma forma, ¿cierto? Si están ahora los estomas, recuerden que los estomas están abiertos cuando las células oclusivas están turgentes. Entonces, si una planta está marchita, sus células oclusivas van a estar cerradas, por lo tanto los estomas no van a poder, eh, no va a haber circulación de gases, por ende no va a haber ingreso de dióxido de carbono ni salida de vapor de agua, ¿ya? Entonces va a haber problemas en la absorción de dióxido de carbono y va a haber problemas en la transpiración, ¿cierto? Podemos tener problemas de toxicidad directamente sobre organismos que van a liberar, ¿cierto? Muchos lo hacen, distintos tipos de sustancias tóxicas o enzimas, ¿cierto? Eh, que van a degradar en los tejidos, ¿cierto? También van a generar directamente pudrición del fruto a través de la fermentación que van a generar mientras se alimentan de los tejidos del organismo. Distintas manchas, ¿cierto? Como respuestas de la misma planta, ¿cierto? A la enfermedad. Distintas tizones que son como polvo, ¿cierto? Que se forma sobre los tejidos, que en general son cuerpos fructíferos de los hongos, agallas, ¿cierto? En distintas partes de la planta, no solamente en la corona, sino también en hojas, en frutos. Hay insectos también que son agalladores, pero en general suelen ser hongos y bacterias, también nemátodos, plantas parásitas también. eh, y en general, cualquiera de estas observaciones que podamos hacer sobre la planta nos va a dar indicios o luces de que algo no anda bien, ¿cierto? Una planta que no está funcionando correctamente, entonces es porque hay algún problema, ¿ya? Como les decía, este problema puede ser de dos tipos, o abiótico o biótico. Ya pasamos a la siguiente. Entonces, una enfermedad biótica, ¿cierto? O una enfermedad causada por los patógenos van a generar problemas como el debilitamiento del hospedante debido a la absorción continua, ¿cierto? De su energía, ¿cierto? De sus eh, fuentes energéticas o de almacenamiento energético, o a través de la alteración, ¿cierto? O inhibición del metabolismo, debido a la secreción de toxinas o enzimas o directamente hormonas, ¿cierto? Hay hongos y bacterias que generan sustancias reguladoras del crecimiento, entonces imaginen cómo va a afectar directamente a la planta si está liberándole hormonas. O a través del bloqueo físico, ¿cierto? De la translocación de los nutrientes, de los minerales, de los alimentos, ¿cierto? A través de los tejidos conductores, ya sea a través del xilema, en el cual no va a circular correctamente el agua y las sales, o a través del floema, en el cual no van a poder circular correctamente los fotosintatos. O por último, directamente a través de predación, ¿cierto? Porque este organismo patógeno se está consumiendo, ¿cierto? Los tejidos del hospedante, ¿cierto? Y con todos los eh, consecuencias que eso puede traer, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos este problema de que viene un organismo predador tipo artrópodo, ¿cierto? Y un picador, un chupador picador, por ejemplo, viene con su estilete, ¿cierto? Ingresa al floema, chupa un poco de fotosintatos y este bichito se va. Pero ahí quedó una herida en la cual puede ingresar tranquilamente una bacteria o una colonia de bacterias, ¿cierto? Y se inicia entonces una enfermedad, pero debido justamente a que
existe la oportunidad, ¿cierto? Que dejó otro organismo. ¿Ya? Eso es muy común. ¿Ya? También ocurre que hay hongos, ¿cierto? Que pueden dejar un tejido lo suficientemente blando como para que después entren bacterias y hagan lo suyo, y así ocurre, ¿cierto? Ocurre muchas veces que ataques de insectos van a estar también asociados a una enfermedad después, ¿cierto? O peor aún, ¿cierto? Los mismos insectos van a ser quienes van a estar inoculando también a estos organismos patógenos, ¿cierto? Que también ocurre. Y así tenemos entonces enfermedades de la raíz, ciertas pudriciones de la raíz, las cuales dificultan la absorción de agua y nutrientes en el suelo, eh, infección en los vasos ilemáticos, ¿cierto? En lo cual va a haber manchitamiento porque a las horas de más consumo de agua no va a estar circulando el agua suficiente, ¿cierto? En general son hongos o bacterias que están creciendo, ¿cierto? En el xilema y al final no pasa nada a la parte superior de las plantas. O al revés, hay casos en el cual la, el patógeno genera cambios fisiológicos del tipo crecimiento eh, exagerado, que sería hipertrofia, o división celular acelerada, que sería hiperplasia. Entonces, si tenemos células que empiezan a dividirse rápidamente y empiezan a crecer más allá de lo normal, ahí es cuando se forman esos tumores o se forman esas agallas, ¿cierto? O se forman distintos mm, cuerpos, ¿cierto? Como, como tumores directamente, que se pueden observar en muchas plantas, ¿cierto? Muchas enfermedades generan este problema. Entonces los términos a tener claros son esos: hiperplasia e hipertrofia. Recuerden, hiperplasia, división celular acelerada; hipertrofia, crecimiento más allá de lo normal, ¿cierto? De la célula. Eh, y como les había adelantado, tenemos dos tipos de enfermedades, ¿cierto? Ya habíamos definido que una enfermedad iba a ser el funcionamiento, ¿cierto? Errático, ¿cierto? O en la fisiología eh, errática de las plantas debido a algún agente, ¿cierto? Y este agente es el que puede ser biótico o abiótico, ¿ya? Cuando este agente es biótico, es lo que se llama una enfermedad infecciosa, ¿cierto? Enfermedad infecciosa o abiótica, ¿ya? Que depende entonces de este patógeno, que va a tener distinta capacidad de penetración, ¿cierto? Porque hay organismos que pueden, ¿cierto?, degradar tejidos, hay organismos que pueden romper directamente los tejidos, o organismos que van a depender, ¿cierto?, de alguna entrada que les deje otro organismo o que les deje algún efecto abiótico, eh, o incluso hasta por aberturas naturales, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra forma, poder penetrar. Una vez que ingresa, va a depender también de su difusión, ¿cierto? Cómo este organismo se va a difundir dentro del hospedador, si se va a difundir dentro del xilema, si se va a mover por el floema, si se va a mover por la cutícula, ¿cierto? Se va a mover a través del mesófilo, ¿cierto? Ahí va a tener distintas características. Y luego, o sea, en el caso de, ¿cierto?, que requiera incubarse, ¿cierto? Hay patógenos tipo víricos que requieren cierto tiempo de incubación una vez que ya ingresaron y se difundieron, ¿cierto? Y una vez que ya incubó, luego vienen, ¿cierto? Todos estos síntomas y signos que les van a dar a ustedes las luces para poder diagnosticar qué puede llegar a ser lo que está ocurriendo con la planta. Entonces, cuando el organismo logra por sí mismo generar la enfermedad,
bueno, nunca lo va a lograr por sí mismo, ¿cierto? Pero cuando lo logra hacer, se habla de que está dotado de agresividad o virulencia, ¿cierto? Yo no sé si tenía un... No lo tengo, pero se los voy a dibujar acá. Creo que tengo Esto es un... lo de la carga viral, ¿no? En las enfermedades. Sí, puede ser, pero está mal dicho porque virus es virus, ¿cierto? Entonces, no podemos hablar de que una bacteria tiene carga viral, ¿cierto? Se usa, ¿cierto? Decir, oh, la virulencia de la bacteria. Pero a mí no me gusta mucho utilizar ese término, porque justamente tiene que ver con Ya. otra cosa, ¿cierto? Miren, a ver, les voy a explicar una cosa súper simple aquí. Les voy a dibujar, ¿cierto? Detengo mi lápiz. Ay, rayos, esto. ¿Por qué se me pierde el cursor? Ahí está. Ya, opciones del puntero, pluma. Voy a cambiar el color del lápiz. Ahí, ya. Bueno, vamos a hacer esto, ¿cierto? Eso es un triángulo. El triángulo de la enfermedad. Por un lado, tenemos, voy a tratar de escribir, discúlpenme, es difícil con el cursor, pero lo voy a hacer. Ay, qué fea letra. Primero, las condiciones ambientales. Ya, ustedes lo van a dibujar más lindo que yo, ¿cierto? Por otro lado, la agresividad, ¿cierto? No vamos a usar más la palabra virulencia. La agresividad. Esto es el triángulo de la enfermedad infecciosa, ¿ya? Agresividad del patógeno. Y el otro punto está la susceptibilidad del hospedero. Ya, en general, la mayoría de los estudiosos en fitopatología les van a hablar del triángulo de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se produzca la enfermedad se tienen que dar simultáneamente estas tres condiciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes pueden observarlo en sí mismo también, ¿cierto? Cuando usted le dice, oiga, ¿cómo está usted de su estado, cómo está, yo le decía, su estado fisiológico que tiene que estar en fitness, si usted está en fitness, está funcionando normalmente, entonces sus defensas están sanas. Si usted tiene defensas sanas, por más que se someta al patógeno, no se va a enfermar, ¿ya? ¿Cuándo usted se enferma? Cuando usted está débil, ¿cierto? Cuando usted está estresado, por alguna u otra razón. En las plantas ocurre exactamente igual. Una planta en fitness es muy difícil que se enferme, porque por sí misma se va a poder defender, ¿cierto? Las plantas tienen un montón de, sí, las vamos a estudiar también, de defensas activas y pasivas frente a los patógenos, ¿cierto? Tenemos resistencia horizontal y resistencia vertical, eso lo vamos a estudiar también, además de la resistencia cruzada. Pero esta planta tiene sus formas de defenderse, ¿cierto? Entonces, si la planta está en un buen estado fisiológico, no se va a enfermar. Esto es lo que ocurre en general en los bosques, ¿cierto? En los sistemas naturales. Ya las enfermedades ahí no existen. Ya es otra cosa, otra curiosidad importante. La fitopatología nace con la agricultura, ¿ya? Recuerden que somos nosotros, los agricultores, ¿cierto? Que modificamos el agroecosistema, los que generamos
desequilibrios energéticos. Tales desequilibrios generan, ¿cierto?, estas consecuencias en las relaciones intra o interespecíficas. Por lo tanto, imagínense ustedes una planta en un campo convencional, toda podada, malnutrida, ¿cierto? Sobreexigida, eh, en las peores condiciones, ¿cierto? Si ustedes observan un monocultivo de frutales, en la séptima región se va a dar cuenta que a lo mejor está en una UCI, ¿cierto? Donde tiene un montón de enfermos en una camilla y todos conectados al oxígeno y midiéndoles, ¿cierto?, las palpitaciones. Y si ustedes de repente le cortan el oxígeno, se van a morir todos los pacientes, ¿cierto? En un sistema convencional ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un montón de plantas estresadas que son completamente dependientes del paquete tecnológico. Si ustedes dejan de aplicar ese paquete tecnológico, estas plantas van a sufrir todos los problemas del infierno, ¿cierto? Porque ya son dependientes de estar conectados, ¿cierto?, al oxígeno y a todo lo que uno les está proveyendo. Cuando uno va a un bosque, las plantas están en fitness. Cuando uno va a un campo agrícola, las plantas están en estrés. ¿Ya? Es por eso que las enfermedades ocurren en los campos agrícolas y no en los bosques. ¿Ya? En los bosques está lleno de hongos y bacterias. El suelo está lleno de hongos y bacterias. ¿Pero por qué no hay enfermedades en el suelo? Porque justamente estos hongos y bacterias del suelo van a mantener estables las poblaciones de cualquier patógeno. Mientras que si nosotros simplificamos el ecosistema, puede que cualquier organismo explote poblacionalmente y eso me va a generar eh, una sobrepoblación que tranquilamente puede transformar a cualquier organismo en un patógeno agresivo, ¿ya? Y ese es el otro punto, ¿cierto? Que yo les decía, que si yo me como un completo con un poquitito, ¿cierto?, de coliforme fecal, a lo más me va a doler la guata un rato, ¿cierto? Pero si yo me como ese completo con muchos, lo más probable es que caiga intoxicado al hospital. Entonces es lo mismo en el suelo, si yo, o en general, ¿cierto? Si existe la presencia del patógeno, pero este patógeno no está en un estado agresivo debido al quorum sensing, o no está en una densidad poblacional suficiente, la enfermedad tampoco va a ocurrir, ¿cierto? Y además, tanto el hospedero como el organismo patógeno van a depender de las condiciones ambientales. El patógeno va a tener un rango específico de funcionamiento en la temperatura y en la humedad. Si esas condiciones cambian, va a cambiar la agresividad del patógeno. O también, si esas condiciones cambian, va a cambiar también la susceptibilidad del hospedero. Por lo tanto, la enfermedad infecciosa ocurre sí o sí. Estos tres factores confluyen simultáneamente, ¿ya? Si nosotros tenemos condiciones ambientales favorables para el patógeno y condiciones ambientales favorables para que el hospedero esté en estrés, pero no hay un suficiente número poblacional de patógenos, no va a haber enfermedad, ¿ya? Si ustedes tienen condiciones ambientales necesarias para el patógeno y necesarias para estresar al hospedero, pero este patógeno es suficientemente agresivo, pero el hospedero está en su mejor estado de fitness y tiene sus defensas altas, tampoco va a ocurrir la enfermedad. ¿Ya? Y la última opción es que el hospedero esté susceptible, ¿cierto? El patógeno esté agresivo y en un número suficiente poblacional, pero si no hay condiciones ambientales, no va a ocurrir tampoco la enfermedad.
¿cierto? Y por eso es tan importante los manejos que se hagan dentro del agroecosistema, porque en esos manejos es cuando ustedes están jugando con el triángulo de la enfermedad, ¿cierto? ¿Cuándo van a podar, ¿cierto? Claro, cuando las condiciones ambientales no permitan la proliferación del patógeno, ¿cierto? ¿Cuándo, eh, qué sé yo, cómo van a evitar de todas formas la enfermedad tratando de mantener lo menos susceptible posible a los pederos, ¿cierto? Que la planta esté bien nutrida, ¿cierto? O cosas que nosotros no podemos cambiar a no ser que tengamos un invernadero o un vivero, las condiciones ambientales, ¿cierto? Igual se hace, ¿cierto? Para evitar la helada, ¿cierto? O para también mantener ambientes más secos, ¿cierto? Se usa mucho el aire caliente en los cultivos de vides para controlar botrytis, justamente porque lo que se hace es cambiar las condiciones ambientales. Entonces eso les tiene que quedar grabado. Ya, este triángulo de la enfermedad se lo tienen que saber de memoria y lo tienen que poder dibujar y explicar, ¿cierto? Si no ocurre la convergencia de estas tres cosas en simultáneo, no hay enfermedad. ¿Ya? Eso es claro. Y eso ocurre también para la fisiología de nosotros mismos, ¿cierto? Ustedes saben que para que se enfermen tienen que estar débiles, tienen que someterse, ¿cierto? Al patógeno y además tiene que haber condiciones ambientales, ¿cierto? Cuando la abuelita le decía, ¿por qué usted se anda paseando sin calcetines, ¿cierto? No hay que se va a resfriar. Bueno, la señora lo decía por algo, ¿cierto? Sabía qué ocurre, ¿cierto? O si va a salir a un cambio de temperatura brusco también, o sea, abrígate, niño, que si no te vaya a enfermar y te vaya a resfriar. Es porque lo saben. ¿Ya? Se entiende que ya si ustedes se hacen susceptibles debido a un cambio de temperatura o justamente esas condiciones ambientales a usted lo susceptibilizan, cualquier contacto que tenga con algún patógeno lo va a enfermar, ¿cierto? Ahora, si usted salió abrigadito, ¿cierto? Y siempre anda con calcetines de, de lana y sus pies bien calentitos, poco probable que se resfríe, ¿ya? Y justamente es por esto, ¿cierto? El triángulo de la enfermedad. Bueno, otra cosa que les quiero explicar. Hay otros investigadores que hablan de la pirámide de la enfermedad, ¿cierto? Y sostienen que hay otro factor importante aquí, ¿ya? Yo le mostré el triángulo porque el triángulo es lo clásico. Pero si ustedes son mejores investigadores y se ponen a buscar o se ponen a estudiar fitopatología en serio, ¿cierto? En libros, porque ustedes recuerden que todas estas clases son siempre guías, ¿cierto? Si ustedes estudian fitopatología, se van a encontrar que algunos autores hablan de la pirámide de la enfermedad, ¿ya? ¿A alguno de ustedes se le ocurre cuál podría ser este otro factor importante que va a incidir en si ocurre o no la enfermedad? Por favor, habemos 45 personas. ¿A nadie se le ocurre nada? Podría ser el tiempo. El tiempo, perfecto. El tiempo. Justamente, tiene que ocurrir un momento, ¿cierto? Eso lo vamos a ver cuando estudiemos las tablas de Mills respecto a cómo ocurre la enfermedad de la venturia. Puede que se den las tres condiciones del triángulo de la enfermedad simultáneamente, pero en un lapso de tiempo tan pequeño que justamente la enfermedad no se va a desarrollar, ¿ya? Entonces estos investigadores indican que justamente es igual de importante ese factor porque, claro, no solo importa que esas tres condiciones se den simultáneamente, sino que esas tres condiciones se den simultáneamente en un tiempo suficiente, ¿ya? Entonces ahí para que lo tengan, el triángulo de la enfermedad y la pirámide de la enfermedad, ¿ya? Pero el clásico es el famoso triángulo, ¿ya? Bueno, dentro de
las enfermedades infecciosas, vamos a tener dos tipos de patógenos, ¿ya? Lo primero son los parásitos obligados, ¿cierto? O parásitos estrictos, ¿ya? Estos requieren de su hospedador, son altamente dependientes en el sentido de que si muere el hospedador, mueren ellos también, ¿cierto? Entonces, estos patógenos van a enfermar al organismo, pero no lo van a matar, ¿ya? Lo van a mantener sufriendo, ¿cierto? En sus peores condiciones, pero lo van a mantener vivo. Ese es un parásito estricto. Ahora, cuando la planta muere, cuando sacamos todos los rastrojos de un año para otro, va a morir también el parásito, ¿cierto? Cayó la hoja se secó, murió el parásito ahí, ¿cierto? O sea, no hay nada más que hacer. Pero ocurren otros organismos que son los más peligrosos o los que más generan problemas en los campos agrícolas, que son los saprófitos facultativos, ¿ya? Estos organismos tienen la posibilidad, por eso son facultativos, ¿cierto? Tienen la facultad también de ser saprófitos, ¿ya? O sea, son parásitos, pero no obligados. Si el organismo muere, este patógeno se puede seguir alimentando y desarrollándose o incluso mantenerse viable, ¿cierto? Dentro de los tejidos muertos de su hospedero. Entonces, si yo tuve una enfermedad de hongos en las hojas, y estos hongos son saprófitos facultativos, luego esas hojas caen al suelo eh, para descomponerse en invierno, ese organismo se va a mantener viable en esos rastrojos. Y el próximo año, cuando vuelvan a aparecer los nuevos brotes, el inóculo va a estar ahí mismo, ¿cierto? Entonces, desde los mismos rastrojos, desde los mismos tejidos muertos, va a poder reinfectar y mantener la enfermedad, ¿cierto? De un ciclo de cultivo a otro. De ahí van a tener una enfermedad crónica, ¿ya? Eso es lo más común, ¿ya? Justamente, yo les digo, los problemas que hay en los agroecosistemas está en el diseño y en el manejo. Ya si ustedes permiten un manejo de manzanos, por ejemplo, que controle el- la infección en los rastrojos, es muy probable que puedan controlar muy bien la venturia. Pero si ustedes dejan fruta momificada, dejan hojas en el suelo, el otro año van a tener venturia de nuevo, ¿ya? De hecho, esto se los entrego ahora como asesoría, ¿cierto? Una de las mejores formas que conozco de control de la venturia es a través de compost con tricoderma, ¿ya? Que se aplica en la entrilera. De esta forma el tricoderma compite con la venturia e incluso hasta se alimenta de ella, mientras ésta está saprofitando. Entonces, cuando al próximo año, al próximo ciclo de cultivo, salen estos brotes sanos, el inóculo en el suelo está controlado gracias al tricoderma que ustedes aplicaron en el compost. ¿Ya? Y es una forma barata, ¿por qué? Porque ustedes pueden aplicar tricoderma directamente al rastrojo, pero si hacen eso les va a salir carísimo, ¿cierto? Tiene un alto costo el, el producto, ¿cierto? Pero como ustedes son biólogos aplicados, ¿cierto? Son agrónomos y saben trabajar con organismos vivos, saben que pueden eh, multiplicar y cultivar el tricoderma en sustratos orgánicos, ¿ya? Entonces ustedes se compran una botella de tricoderma, la aplican a una pila gigante de compost, ese tricoderma va a crecer en ese compost y luego es el compost el que ustedes aplican al campo. De ahí les va a salir mucho más barato, ¿ya? Y tienen
una excelente asesoría para que controlen Venturia en campos de manzano o también en campos de cerezo. Entonces, todo tiene que ver justamente con estos características específicas del patógeno que ustedes quieren controlar o no, ¿ya? Y por qué es importante también conocer cuáles son las relaciones ecológicas que pueden existir, tanto interespecíficas como intraespecíficas. Recuerden que interespecíficas es cuando son entre especies distintas. Intraespecíficas es cuando son dentro de la misma especie. Entonces, cuando son intraespecíficas, principalmente tiene que ver con densidad poblacional, ¿ya? Entonces vamos a tener estos dos tipos, ¿ya? Estos parásitos obligados, muere la planta, muere el bicho, o estos saprófitos facultativos, que son los que generan el mayor problema de dolores de cabeza en el campo, que son los que logran mantenerse viables en el rastrojo, en el suelo, en la materia muerta, y nos obliga, ¿cierto?, a asumir paquetes tecnológicos crónicos, ¿cierto?, basados en muchas veces en calendarios, simplemente porque sabemos que el organismo está ahí, sabemos que nos va a afectar y nada, en vez de cambiar, ¿cierto?, el diseño y el manejo, lo que hacemos es comprar cada vez más y más veneno, ¿cierto? Cosa que también es insostenible porque eso va a dificultar también el estado de la susceptibilidad del hospedero eh, a corto o a largo plazo, ¿ya? A eso quería llegar, ¿cierto? Bueno, sigamos con esto antes de pasarme para allá. Yo siempre me voy por las ramas. Bueno, aquí tenemos una célula vegetal típica que está siendo afectada por organismos fitopatógenos. Ya yo les decía que la fitopatología estudiaba estos organismos más pequeños que no estudia el manejo de plagas, ¿cierto? Todo lo que es enfermedad es cuando nos basemos en hongos, bacterias, plantas parásitas, virus, viroides, priones, nemátodos y protozoarios. Cuando hablemos de este tipo de organismos, vamos a estar hablando de enfermedad. Si es otro tipo de organismo, es plaga. Un ser humano es una plaga, un gato es una plaga. Ya una mariposa, una cuncuna es una plaga. ¿Ya? Pero cualquier otra cosa chica va a ser una enfermedad. Y pueden ustedes observar en el gráfico el tamaño o la diferencia de tamaño que existe entre estos agentes patógenos y la célula vegetal, ¿cierto? Pueden ver cómo la cabeza de un nemátodo puede llegar a ser incluso hasta más grande que la misma célula, ¿cierto? O el micelio de un hongo, ¿cierto? Que puede crecer simplástica o aproplásticamente, ¿cierto? O esos molicutes, ¿cierto? Que son procariontes, bacterias directamente, distintos tamaños de los virus, pueden ver ustedes ahí, ya que estamos tan expertos en virus hoy en día en el mundo, el tamaño de esos virus, ¿cierto? O de los viroides, ¿ya? O un protozoo. Y una enfermedad se va a desarrollar, una enfermedad biótica, ¿cierto? Se va a desarrollar en distintas etapas. La primera etapa es la contaminación, ¿cierto? Es el contacto, ¿cierto? Llegó el patógeno, ¿ya? Este patógeno, recuerden que tiene que llegar en un número suficiente o en un estado fisiológico, ¿cierto? De alta agresividad, ¿cierto? Eh, Luego, una vez que se encontraron, ¿cierto? Hubo contacto, viene la penetración, ¿cierto? Este organismo patógeno debe ingresar a los tejidos del hospedero para generar su parasitismo, ¿cierto? Su predación. Y eso va a ser a través del tejido sano, rompiéndolo, ¿cierto? Hay eh, patógenos que tienen esa capacidad, ¿cierto? Como los estiletes de los nemátodos, ¿cierto? O bacterias o hongos que tengan enzimas digestivas que degraden, ¿cierto? Los tejidos o las células que están en el epidermis para poder ingresar a otras células, ¿ya? O a través de heridas que pueden ser dejadas por otros insectos plagas, por alguna práctica cultural, ¿cierto? Porque
pasó un tractor y dobló las plantas, porque ustedes pasaron podando, ¿cierto? Y no aplicaron suficiente pasta de poda, o simplemente podaron y dejaron ahí abierto, ¿cierto? Cualquier eh, superficie que puedan ingresar, van a hacerlo. O también eh, estos ingresos pueden ser aberturas naturales, como estomas, como lenticelas, como hidátodos, como nectártodos, ¿cierto? O glándulas nectarias pueden ingresar. El tercer paso es la infección. Ya una vez que ingresó el patógeno, este patógeno se va a empezar a alimentarse, ¿cierto? Va a empezar a alimentarse, a ingresar a través de los tejidos para pasar a la cuarta etapa, que es la incubación, en el caso de que sean organismos que requieren incubación, ¿cierto? Como los virus, ¿cierto? Hay ciertas bacterias también que requieren incubarse un tiempo hasta aumentar su nivel poblacional y luego empezar la enfermedad. Y una vez que se incuban o ya rompen quiescencia, por así decirlo, viene la difusión o invasión a través de todos los tejidos, ¿cierto? A través de todo el xilema, en el caso de hongos xilemáticos, ¿cierto? O a través de las bacterias fastidiosas, ¿cierto? Que ingresan a la, al xilema, se van a difundir por todo el organismo, ¿cierto? O por los tejidos que estén eventualmente afectando. Y, y eso, se van a mover por toda la planta, dejando también susceptibilidad para que ingresen otros organismos, ¿cierto? Ya la planta va a tener sus tejidos afectados. El sexto paso es la reproducción, ¿cierto? Una vez que este patógeno ya se diseminó por toda la planta o por todo el tejido que quería o que necesitaba explotar, el sustrato, ¿cierto? Que requería alimentarse, el patógeno va a querer seguir con su ciclo de vida, ¿cierto? Todo organismo se va a desarrollar, se va a reproducir y se va a morir. Entonces, los organismos patógenos hacen lo mismo. Entonces, en este caso, el patógeno va a tender a reproducirse y ahí es cuando en general se observan los signos, ¿ya? Cuando empiezan a aparecer estas estructuras reproductoras, ¿cierto? Empiezan a aparecer estas esporas, empiezan a aparecer, ¿cierto? Estos cuerpos fructíferos de los hongos, ¿cierto? Empiezan a aparecer estas esporulaciones de colonias de bacterias, entre otros, ¿ya? Y a su vez también esos después se van a diseminar, que sería la otra etapa, ¿cierto? Eh, a diseminarse a otros hospederos, ¿cierto? Una planta enferma, ¿cierto? Va a empezar a enfermar al resto en este paso. Cuando ya dentro del hospedero el patógeno ya se diseminó, ya se reprodujo, va a empezar entonces a eliminar, ¿cierto? Esporas eh, a otras plantas contiguas o a otros tejidos, ¿cierto? Pues de alguna forma el patógeno va a tender a diseminarse. Si ustedes saben, por ejemplo, que un virus es lo único que hace, ¿cierto? Un virus invade a una célula para que esta célula produzca más virus. Eso es justamente lo que hace entonces cuando se empiezan a diseminar. Y por último, la supervivencia, ¿cierto? Ya sea en el organismo, en el caso de los parásitos obligados, o en eh, tejidos muertos del organismo, en el caso de los saprófitos facultativos, ¿cierto? O a través de estructuras de supervivencia que pueden generar los distintos patógenos, como el biofilm de algunas bacterias o los esclerosios en algunos hongos, quistes en los nematodos, ¿cierto? Entonces, cuando el hospedero sabe que se vienen condiciones de invierno o condiciones de sequía, entran en quiescencia, entran o producen, ¿cierto? Estos tejidos especializados
para mantenerse viables y poder iniciar nuevamente la enfermedad o infectar a otro hospedador. ¿Ya? Bueno, terminamos entonces con enfermedades infecciosas. Voy a cortar el video para que tengamos dos partes.